Bueno, vamos a hablar un poco de la industria ahora. ¿Cómo no? Y estamos tratando de comunicarnos con Juan Manuel Scassi, que es el gerente de producto de la línea de transporte de FATE Argentina. Ajá. Estamos hablando de neumáticos, de la industria del neumático, algo muy importante. Nosotros defendemos mucho la industria nacional y FATE es un emblema de la industria nacional, ya desde su nombre. FATE es Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Eso es lo que significa FATE. FATE. Ahí está. Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Desde 1940, que FATE produce primero telas engomadas de recapados. Desde 1945 empezó a producir neumáticos. Entonces, y ahora se especializó también en neumáticos para transporte, neumáticos para camiones, es la única empresa en el país que produce neumáticos para camiones. Por eso queríamos entrevistarlo a Juan Manuel. Pero bueno, seguimos en Del Plata sobre Ruedas, último bloque del programa. Y como habíamos prometido, estamos en comunicación con Juan Manuel Scassi, el gerente de producto de la línea Transporte de FATE Argentina. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Gracias A ustedes por contactarse. Recién estuve charlando un poco de lo que significa FATE para la industria nacional, para la industria argentina, ya desde su nombre, desde Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Producen neumáticos, es una empresa del 1940, producen neumáticos desde el 45, pero el neumático para el transporte, que es lo que vos te ocupás, no tiene mucho tiempo y son los únicos que producen neumáticos para transporte en la Argentina, ¿es así? Sí, en realidad vale la aclaración, FATE hace 80 años, como bien mencionabas vos, que produce neumáticos de todo tipo, incluyendo de transporte, claro. Pero hace un poco más de 20 años atrás se disparó o se aprobó el proyecto de incorporar a la fábrica lo que era la tecnología radial para el transporte. Claro. Digamos, FATE en el transporte hace casi 80 años que está presente. Lo cierto es que la tecnología radial, que era una tecnología que rápidamente y hoy en día prácticamente nadie pensaría usar un neumático diagonal para transporte, esa tecnología sí es una planta que se terminó de instalar en el 2003. En marzo del 2003 se produjo el primer neumático radial para transporte en Argentina y hasta ahora somos los únicos que fabricamos ese tipo de neumáticos. ¿Y la marca FATE Cargo nace ahí? Permíteme, por favor. ¿Cómo? ¿La marca FATE Cargo nace ahí en ese momento? Exactamente, bueno, los neumáticos FATE Cargo, esa es la línea de neumáticos radiales para transporte de FATE. Claro. Previamente, hacía muchos años ya que se fabricaba neumático para transporte, pero del tipo diagonal. Claro. O sea, los producen estos neumáticos radiales desde más o menos 2003, aproximadamente, en la planta que está... Vamos para 21 años ya de estar con presencia en el mercado local, regional e internacional. Anualmente, ¿cuántos neumáticos para transporte producen? Contame un poco si exportan. Y, por ejemplo, otra cosa que me interesa saber es si ustedes le venden equipo original para las terminales que producen camiones en la Argentina. Y vos calculás que anualmente la producción varía de acuerdo a programación, a ciclos y demás, pero tenemos una capacidad productiva nosotros de unos 2.000 neumáticos por día, 2.200 neumáticos por día, capacidad productiva, ¿no? Mirá. Anualmente se producen una media entre 450.000 neumáticos de ese tipo. Sí, eso también, digamos, eso depende del año, del ciclo, pero bueno, esas son las capacidades productivas. Nosotros, como te decía, hace 20 años que se inició el proyecto, fue un proyecto muy ambicioso, se hizo todo con tecnología alemana, fue un proyecto que se trabajó con los equipos que obviamente que instalaban la planta y que tenían la tecnología. No solamente se hizo la compra de las máquinas, sino que se compró también los paquetes de capacitación técnica del personal. FATE tiene también algo muy importante, que es un departamento de investigación y desarrollo que incorporó toda esta tecnología de neumático radial para transporte, y no solamente los fabricamos, sino que desde hace muchos años ya nosotros también diseñamos y lanzamos al mercado nuestros propios neumáticos. El centro de desarrollo tiene un centro de ensayos, el cual tiene homologaciones internacionales, es decir, que nosotros evaluamos y certificamos nuestros neumáticos sin necesidad de un tercero o de llevarlos afuera.
Claro. Sí, se hacen obviamente revalidaciones de las homologaciones anuales, pero bueno, eso es digamos, nos da una independencia muy importante. Y respecto a lo que vos mencionabas de equipo original, sí, es de destacar que es una marca, FATE, ya te digo, una marca totalmente argentina, y hace más de 15 años que somos proveedores de las principales terminales que trabajan en el país. Nombro algunas, Scania, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, Agrale. Sí, tenemos productos homologados en todas esas terminales y proveemos, ya te digo, en todas, hace más de una década que estamos como proveedores. Entonces, bueno, ese es el común del público, no tiene idea o piensa que los neumáticos los traemos de otro lado y demás, no, pero es todo industria argentina y desarrollo argentino también, que no es un tema menor. Y me dijiste que se venden en la Argentina y se venden también en otros países de la región o no, por ahora no. Sí, digamos, el proyecto, digamos, eso también obviamente depende de los valores relativos a veces de intercambio, pero por ejemplo, nosotros hemos vendido neumáticos de FATE Cargo en Europa, en Estados Unidos, obviamente en toda Latinoamérica, ¿no? Bien. O después de la crisis del 2008 nos hemos concentrado en el mercado más regional, o el mercado latinoamericano. Bueno, sí, FATE de hecho ha ganado durante muchos años ha ganado el premio al exportador. Mira. Es una empresa que tiene una orientación también netamente exportadora. Como te decía, también dependemos de la relación de intercambio de los momentos, ¿no? Además de hacer neumáticos radiales, yo tengo entendido que FATE ha desarrollado y también produce neumáticos para los futuros, o algunos ya son actuales, ya se venden muy poquitos, pero hay camiones eléctricos. ¿Se producen también? ¿Hay neumáticos de FATE para camiones eléctricos? Bueno, ese fue un desarrollo que obviamente FATE siempre en eso, como en su momento se armó la planta para fabricar neumáticos, después se empezó a incorporar diferentes tipos de neumáticos, no creo que el tiempo nos alcance para ir en detalle de todos, pero bueno, en su momento desarrollar la planta esta que te mencionaba, la de San Fernando, la planta de neumáticos radiales para transporte, parecía algo impensado para la Argentina, pero bueno, hoy en día parece que no podíamos haber tomado otra decisión que esa, pero en ese momento vos pensás que la planta se decide terminar de fabricar llegando a noviembre del 2001. Mirá vos, en el momento, situación del país, crisis absoluta. Y acá se confirmaba el proyecto de inversión de la planta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y también en ese aspecto hemos hecho varios hitos de fabricar neumáticos súper anchos, que no todas las fábricas lo hacen, nosotros fabricamos ese tipo de neumáticos acá, y todo para transporte, ¿no? Y bueno, y hace unos años ya se estaba estamos observando que hay varios, digamos, proyectos de reemplazo o de fuerte sustitución de los motores a combustión interna, sobre todo para bajar el nivel de emisiones. Uno de esos es el uso eléctrico. Bueno, hay algunas diferencias entre neumáticos para uso, digamos, motores con ciclo diésel o a gas y las unidades eléctricas. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar un neumático basado en una plataforma de un muy buen neumático que tenemos. Nosotros observamos que el desarrollo de unidades eléctricas se va a dar principalmente en el transporte urbano de pasajeros o en el reparto de última milla, como se llama, que son las grandes urbes, en donde el tema de la contaminación todavía es más crítico. Lo que estamos observando, entendemos que por ahí se va a estar dando la electrificación o gran parte de la electrificación. Hay varios ejemplos a mencionar, y sí, hemos lanzado el año pasado la SU Electric, que es una línea de FATE Cargo, le agregamos el nombre de ZE, que es una especie de spin-off de la marca, como para diferenciarlo. Y bueno, con la SU Electric de hecho son neumáticos que ya están homologados para uso regular, y tenemos rodando neumáticos de ese tipo en el bus de Agrale, que con la gente de Agrale hemos hecho todo el desarrollo del neumático en paralelo que ellos desarrollaban el bus, que también ya lo tienen listo para la venta. Ahora, ¿qué diferencia tiene un neumático para un camión o para un bus eléctrico respecto de un neumático para un camión o un bus a diésel? ¿Qué diferencia tienen? ¿Por qué son diferentes los neumáticos? Principalmente, digamos, la tecnología de fabricación es similar, eso no cambia. Sí. Pero principalmente hay prestaciones que el bus o la propulsión eléctrica, algunas exigencias que, digamos, imprime el neumático que la diésel o la gas no lo imprime. Principalmente te iba a comentar
la potencia son por lo general a unidades equivalentes. Cuando uno va a motorización eléctrica tiene mucho más potencia que una unidad diésel, por ejemplo, y redondeando un poco los valores, pero un bus urbano con 200, 220 caballos, cuando voy al mismo equivalente de bus urbano pero propulsión eléctrica, hablamos de casi 400 caballos, son medidas muy importantes. Después los valores de torque, claro, son muy elevados. Cuando en un bus urbano un valor de torque puede rondar 400, 500 Newton metros, tal vez en el bus eléctrico está en el orden de los 1000 Newton metros, hablando de valores de torque de camiones extrapesados. Y después principalmente es la aplicación instantánea de esos valores. No hay caja de cambios, no hay curvas, no hay curvas de aceleración. Es on-off. Arranca, bueno, hay algunos dispositivos o programaciones para amorigerar esa aceleración y que no sea tan brusca para los pasajeros, pero sí para el neumático esos valores altos de torque y altos de potencia se aplican, digamos, de forma escalonada o instantánea. Y además hay otro tema, cuando el vehículo, eso implica un estrés a la carcasa, y cuando el vehículo desacelera, recarga baterías, con lo cual esos valores se invierten y los tienen en los dos sentidos, tanto cuando acelera como cuando frena recargando baterías. O sea que tiene que ser mucho más resistente el neumático. Temas técnicos. Claro. ¿Cómo? Tiene que ser mucho más resistente el neumático. Claro. Porque... Sí, y por último, y un dato no menor, es el tema de la insonorización. En los vehículos eléctricos, un tema de los vehículos diésel o a gas, por un tema de vibraciones y demás, hay algunas armónicas que se compensan. Pero ¿qué sucede? Cuando vas a un motor eléctrico que no tiene vibración, no tiene ruido, el neumático y todos los componentes en realidad de la unidad tienen que ser muy silencioso, porque si no se escucha. Es muy interesante ir como pasajero en estos buses eléctricos, porque realmente no escuchas nada, solamente escuchás el ruido un poco del ruido de la carrocería y todos los componentes, que en una unidad diésel esos ruidos quedan tapados por la vibración y el ruido del motor, más insonorizado que esté. Así que bueno, esos también son temas en los cuales estamos trabajando, ¿no? Se va a escuchar el ruido del rodamiento, digamos, el ruido de la goma rodando por la ruta. Exactamente, por eso tienen que minimizarlo. Se buscan, emisiones de ruido más bajo. Se le busca también bajar los neumáticos al rolling resistance, porque eso va a aumentar la autonomía de las baterías. Es toda una serie de diferencias técnicas. Te voy a hacer un resumen muy rápido, en beneficio del tiempo, pero bueno, por ahí viene un poco la diferencia entre un neumático de uso convencional, radial convencional para unidades de combustión interna y uno para unidades eléctricas. ¿Cómo ves la realidad de la industria automotriz? Más que nada, ahora vamos al neumático específico, ¿no? ¿Cómo la realidad de la industria del neumático en la Argentina? Digamos, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de neumáticos que se venden en el país son nacionales? ¿Cuántos son importados? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, ante el avance de la entrada de neumáticos importados de China, con otro costo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría impactar a marcas como ustedes, ¿no? Bueno, separo la pregunta en dos partes. La primera parte respecto a cómo está equilibrado el mercado, cómo se trabaja. Voy a tomar un valor promedio, no es 100% exacto, pero para estos fines va a servir. Históricamente, desde que nosotros tenemos participación, podemos establecer que una participación media de nuestra empresa o de los neumáticos Fatecargo al mercado de transporte oscila entre el 25 y el 30% del mercado. Mira. Es decir, que una media de entre el 70 al 75% del mercado históricamente han sido neumáticos importados, tanto de Mercosur, algo de Europa y el resto de Asia. Con lo cual es un mercado que predominantemente son productos importados. Sí, para algunos que he escuchado un comentario respecto que había una dominante, sí somos, y eso es importante mencionarlo. No solamente tenemos la importante participación que te mencionaba en terminales, sino que somos líderes del mercado local, pero la suma del mercado, la dominante, es de productos importados. Claro. Sí, si nosotros tenemos tenemos un share de primera participación en share, la suma del mercado son todos prácticamente, como te decía, 70-75% de productos importados. ¿Qué se está observando ahora? Bueno, desde hace ya unos años se está observando que están ingresando mucho más neumáticos de importadores o de gente que lo toma como un negocio puntual que de las primeras marcas.
Entonces, bueno, ahí como bien decís vos, se establece a veces una diferencia de precios. Claro. Habrá que analizar si los precios son ingresados, digamos, de puerto de origen con todos sus valores reales, o se ingresan para entrar y romper mercado, pero eso es otra charla. Ahora, es cierto que nosotros apuntamos con nuestro producto, y acá hay una diferencia, ¿no? Nosotros no apuntamos con nuestro producto a tener un producto barato y competir contra los asiáticos. Nosotros apuntamos a un producto de calidad, donde el transportista, digamos, de hoy en día, que es un transportista con unidades de un costo elevado, pues son unidades de mucha potencia y que realmente necesita unidades eficientes para tener la tarifa más competitiva, ahí es donde el costo de compra es un costo relativo. Nuestro producto, ya te digo, está preparado para ser recapado muchas veces, está validado y homologado por las principales terminales, como te mencioné. Hace más de 20 años, como te decía, que estamos en el mercado local, regional e internacional. Entonces no hicimos un producto para competir por precio. Y el precio de compra en estos productos, que es un producto industrial, el neumático para transporte, es un precio relativo. Claro. Porque si yo compro un producto barato, de ingreso, digamos, de precio de ingreso barato, pero que después me rinde la mitad, por poner un número así muy, muy directo, que un neumático de primera marca o que un neumático FATE que cuesta un poco más para comprarlo, bueno, lo que tengo que elaborar ahí es el costo por kilómetro. Claro. La real variable o la variable por la cual se manejan los transportistas es el costo por kilómetro. Claro. Con los camiones pasa lo mismo, con un montón de insumos que ellos compran pasa lo mismo. El precio de ingreso es un precio relativo. Sí, alguno se puede ver tentado para comprar un producto más económico y decir, voy a probar, pero lo tiene que validar contra rendimiento. Si no lo valida contra rendimiento, es más, hasta puede estar pagando más caro ese producto a la larga que el precio de ingreso. Ese razonamiento, claramente, claro. Los neumáticos FATE Cargo no, digamos, apuntan a un producto de calidad y de primera marca. Ese es nuestro principal diferencial respecto a estos ingresos de productos asiáticos, y sobre todo el apoyo. FATE tiene la red de distribuidores más grande del país, con track center en todas las provincias, con grupos de apoyo, tanto de asistencia técnica como asesores de producto, la garantía que le da FATE a los transportistas. Entonces, bueno, todo eso también hace que el producto venga acompañado por todo un paquete de acciones para garantizar el mejor rendimiento de esos neumáticos. ¿Y el recapado del neumático también lo hacen ustedes? Discúlpame. ¿El recapado lo hace también? ¿El recapado del neumático también lo hace FATE? Tenemos una planta de materiales que se llama Refate, que hace los materiales para el recapado, y tenemos talleres homologados que homologan el proceso Refate y compran los materiales para hacer los recapados. Claro, perfecto. Sí, esto del precio de compra más barato puede llegar a ser tentador más para un auto particular que para un transporte. El transporte acá se mide en otras cosas. Se mide esto que vos acabas de decir, rendimiento a largo plazo, porque después termina saliendo lo barato, termina saliendo caro, ¿no? Es así. Bueno, hay tres fundamentos que yo siempre menciono, que son nosotros nos basamos en la eficiencia, en la sustentabilidad y en la seguridad. Claro. Un producto más barato que después puede llegar a tener alguna rotura o algún problema en marcha del equipo, sin entrar en que el equipo ese tenga algún accidente. Yo te hablo nada más con que el equipo te quede parado a la espera de que le puedan cambiar el neumático. Bueno, ahí tenés una pérdida enorme. Una pérdida, no solamente la pérdida de valor del producto, sino la pérdida de lucro cesante por lo que el vehículo está parado, ¿no? Juan Manuel, llegamos al clic de la 1 de la tarde del mediodía y tenemos que parar. Luego pues nos van a matar. Vienen las noticias. Te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros. El agradecido soy yo. Cuando quieran, a disposición. Conversábamos con Juan Manuel Scassi, el gerente de producto de la línea de transporte de FATE Argentina, y llegamos al final de esta edición de Sobre Ruedas. Nos veremos el próximo sábado. Así será. Chau. Víctor Russo conduce Del Plata sobre Ruedas. Viaja con nosotros desde el asiento del acompañante. Una vuelta completa de 60